Ya buenas tardes. Desde luego la Comisión Nacional de Bioética les da la bienvenida al ciclo de videoconferencias que ya ahora en su perspectiva de 2014 pues hemos integrado una agenda muy rica y que desde luego responde a la agenda, a las prioridades que nos hemos trazado para abordar este año de 2014. El ciclo de videoconferencias lo denominamos Bioética, un espacio de reflexión y conocimiento. El día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Banda Cantón, que pues, es amiga cercana y desde luego ha jugado un papel muy importante en la consolidación y en el rumbo que la Comisión Nacional de Bioética se ha establecido, y pues nos complace mucho su presencia porque a lo largo de los eventos del 2014 la doctora Beatriz Banda, desde su posición como secretaria académica del Programa Universitario de Bioética, pues fue una aliada y desde luego una persona que contribuyó mucho al éxito del Congreso Mundial de Bioética. Brevemente, pues recordar que la doctora Beatriz Banda es médico veterinario, zootecnista, tiene la especialidad en patología, maestra en ciencias veterinarias y algo que nos llena de orgullo, que es doctora en bioética por nuestra máxima casa de estudios. Así se ha desarrollado como profesora en el Departamento de Patología, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha tenido una vasta labor académica, desde actividades de diagnóstico, investigación y docencia, así como también profesora y tutora en el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de Salud. Su vasta productividad y presencia en las actividades académicas y de liderazgo destaca desde la redacción de libros hasta la publicación de artículos, pero particularmente de conferencias, en donde se han caracterizado siempre por esa perspectiva, ese liderazgo, ese mensaje que da en cuanto al rol de la bioética, pero también por el otro lado, que será el tema que abordaremos el día de hoy, el de cuidado no solamente de los seres humanos, sino también de los animales que son sujetos y que participan en investigaciones. Entonces, nos complace que aborde un tema que a partir de hoy lo queremos anunciar, lo abordaremos y estaremos trabajando muy de cerca con la doctora Beatriz Banda para ver este tema tan importante de los bioterios y la bioética. No solamente voltear a ver la parte de la NOM, sino también de la bioseguridad y cuidando a los animales, pero también al personal que labora y que pues, presta y tiene un rol muy importante en los bioterios y a los que también tenemos que voltear a ver. Entonces, pues Beatriz, con el reconocimiento, afecto y pues esta tu casa, te dejamos este espacio para que abordes este tema de bioética y bioterios. Muchas gracias. Sí. Agradezco la cálida presentación del doctor Manuel Luis de Chávez
y de todos ustedes por recibirme tan cálidamente. Yo siempre me siento en casa aquí en la Comisión Nacional y veo siempre caras de amigos, de conocidos, entonces gracias de veras por esta forma que tienen de recibirme. Gracias también a su invitación y por esta idea del doctor Manuel Ruiz de Chávez y de la Comisión, por darle importancia a este tema que realmente los bioterios les pasa lo que a las unidades de anatomía patológica, ¿no? Siempre están en el sótano o están en la azotea y es un lugar así como el traspatio de la casa donde nadie va, donde nadie sabe lo que ocurre, donde está trabajando solo el médico veterinario responsable con los técnicos que lo auxilian y a veces hasta está ahí junto al incinerador, junto a la basura, etc., ¿no? Entonces quisiera hacer un poco la reivindicación de estos lugares, de los animales que lo habitan, del personal que trabaja ahí y bueno, algunos de los problemas que existen y que es necesario poner atención a ver cómo ayudamos. Gracias por este... Y también, pues bueno, gracias por darle espacio a los que no tienen voz, que son los animales, uno de los grupos más vulnerables. Entonces, quería empezar, ya sé aquí todos pues, conocen que la bioética es la aplicación de la ética a las ciencias de la vida y a las cuestiones que afectan a los vivientes. Entonces reflexiona sobre la responsabilidad que tenemos en las vidas de los otros. La ética tiene muchos campos de estudio, no nada más la ética médica, que es pues, donde empezó a tener fuerza la bioética, sino también lo que hemos llamado zoética o la ética que se ocupa de la relación que tiene el humano con los demás animales, y también la ética ambiental, que es todavía la parte como más extensa de la bioética, ¿no? Se preocupa por plantas, por ecosistemas, etc. Los animales que viven en los bioterios generalmente son destinados a las prácticas de enseñanza, en medicina, en veterinaria, en química, en odontología o a investigación biomédica principalmente, aunque también a veces en ingeniería usan animales para las investigaciones. Estos son solamente algunos de los ejemplos para los cuales se usan los animales y lo cual nos ha dado buenos niveles de bienestar a los humanos, se han alargado las expectativas de vida, la cirugía y la anestesia han avanzado enormemente. Entonces, de no ser por las vidas de estos animales, pues seguramente nuestra calidad de vida no sería la que tenemos ahora, pero pocas veces lo pensamos. A veces olvidamos que, bueno, como dice el doctor Albert Schweitzer, que, bueno, los animales o nosotros decimos, soy una vida en medio de otras vidas que también quieren vivir. Y esto genera un conflicto de intereses porque a veces para que yo siga vivo le tengo que quitar la vida a otro, ya sea para comer, ya sea para aprender, para obtener anticuerpos, para obtener sueros, y esto es lo que hace dilemática la relación entre los vivientes. Entonces, bueno, sabemos que los animales, me voy a enfocar en los vertebrados, que son los que más usamos en investigación, aunque también se usan mucho pulpos, calamares y otros invertebrados, ¿no? Pero los vertebrados, que son la mayoría de los que están en los animales que están en bioterios, pues comparten con nosotros la capacidad de sentir dolor y de experimentar sensaciones placenteras, puesto que tienen un sistema nervioso central muy semejante al nuestro, compuesto por un encéfalo dividido en cerebelo-tallo, y su sistema nervioso periférico también posee los neurotransmisores y los nervios, tanto aferentes como eferentes, para procesar estímulos desde muy sencillos hasta muy complejos. Por lo tanto, tienen capacidad de sentir dolor, no como solamente un estímulo nocivo y muestren una respuesta de alejamiento que antes se creía que la refleja, sino estas respuestas son voluntarias y son conscientes, como sucede en el caso de los humanos, ¿no? Tienen, como les decía, estructuras en el encéfalo, como en el nuestro, que tenemos un sistema límbico, donde generamos emociones y le damos, por ejemplo, un sentido a las experiencias de dolor, ¿no? El dolor es una sensación física, pero interpretamos como feo gracias al sistema límbico y algunos otros componentes en donde le damos este sentido de feo y entonces le llamamos sufrimiento, ¿no? Sufrimiento es el componente emocional del dolor. Los animales vertebrados que tienen sistema límbico, que son todos, hasta los peces beta, tienen este sistema, por lo tanto son capaces de darle una interpretación a un estímulo nocivo y pueden sufrir no solo por dolor, sino emocionalmente. O sea, yo no tengo que tocarlo, pegarle, picarle para que sufra, sino simplemente tenerlo encerrado, el privarlo de luz, el privarlo de sus congéneres, le puede provocar un sufrimiento emocional. Esto está más que comprobado y las evidencias en la literatura de las ciencias neurológicas son apabullantes en este sentido. Entonces, bueno, estos son diferentes sitios
de la corteza cerebral y también de la sustancia blanca, en donde se procesa diferentes componentes del dolor, ¿no? No nada más decimos, ay, qué feo, ya sabemos que puede ser punzante, quemante, con qué intensidad, dónde se localiza. Entonces los animales no humanos tienen esas estructuras para poder identificar cómo les duele, dónde les duele, qué tanto les duele, y pueden interpretarlo como sufrimiento, como una emoción. Entonces, bueno, este es otro corte coronal de un encéfalo de perro, donde la sustancia gris se tiñó con un color ante rosa y ejemplifica principalmente los hipocampos, que los podemos ver aquí en la parte de abajo, ¿no? Y también es importante para que los animales tengan esta cognición espacial y temporal. Entonces tienen una representación del espacio, por eso aprenden rutas, saben llegar a su casa, saben cuál es su comedero, saben cuál es su nido, y esto pues lo podemos ver en la vida diaria. Entonces, gracias al sistema límbico, ellos también pueden reconocer a los otros, quién es de su especie, quién es de su camada, quién es de otra familia, y pueden hacer lazos afectivos o aversivos con nosotros, ¿no? Entonces saben con quién pueden juntarse, de quién deben alejarse, a veces hasta mejor que nosotros, ¿no? Sabemos que a veces a alguien no nos conviene, pero no nos alejamos. Ellos no, o sea, sí pueden darse cuenta de situaciones o sujetos que les son agradables o que les ayuden a sobrevivir y qué situaciones no. Por esto los etólogos han descubierto que los sentimientos, no son un regalo de los dioses, no es una cuestión hipotalámica o del corazón, sino que son una estrategia para que los animales, humanos y no humanos, hayamos sobrevivido. Porque los sentimientos nos enseñan a hacer lazos con el entorno, a interpretar que los demás son buenos o simpáticos o desagradables o peligrosos y actuar en consecuencia. Entonces, por esto, nuestra especie no es la única que tiene sentimientos, sino los demás animales también. El miedo es uno de ellos, el que no tiene miedo y es muy audaz, realmente vive poco. Esta es una serie de fotografías de la cara de un perro con diferentes expresiones faciales. Esto fue estudiado desde el 1870 y tantos, cuando Darwin publicó La expresión de las emociones y los sentimientos en el hombre y los animales, y en sus viajes por el mundo veía que los humanos de cualquier parte del país ponían la misma cara cuando tenían sorpresa, cuando tenían enojo, cuando estaban contentos. Entonces decía, bueno, ¿las expresiones son aprendidas o es algo que te sale? Entonces tomó fotos de muchas personas, pero después tomaba fotos de los animales, no nada más de la facie, sino también de la expresión corporal, y se daba cuenta que todos estaban expresando los mismos sentimientos, aunque lo expresaran en diferentes posturas, ¿no? Este libro es una joya realmente, y pues a pesar que tiene mucho tiempo, sigue vigente. Después de él, ya más cerca, en el siglo XX, vinieron varios etólogos, como Konrad Lorenz, que es el que está entre los dos gansos, está también Nicolás Bergen, ellos junto con otro investigador recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 73 por sus estudios en el comportamiento de los animales, y es ahí donde nace esta ciencia de la etología, que es como la psicología animal, que estudia las motivaciones que tiene un animal para actuar como tú, o sea, qué hay detrás de un comportamiento y cuál es la finalidad de ese comportamiento. O sea, esto del conductismo, que los animales actúan por instintos, o sea, ha sido rebasado hace mucho, ¿no? Pero desgraciadamente mucha gente sigue anclada en eso, y estos son dos libros clásicos, el de Mentes Animales, Animal Mind, y el que escribió Griffin, que murió hace un par de años, un etólogo norteamericano muy destacado. Su libro causó una revolución en la ciencia, y el siguiente libro es el de su discípulo Mark Bekoff, que vive actualmente. Entonces ya se sabe que los animales tienen una vida mental, que se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor, pero además ahora se estudia la vida emocional de los animales, que también resulta bastante compleja. Y la vida emocional de los humanos es compleja, pues la de los animales, que además no podemos hablar con ellos en su lenguaje, pues es más complicada, ¿no? Y bueno, referente ya a nuestro tema, ya entrando en materia, este también fue un libro que fue un parteaguas, Máquinas Animales, que curiosamente escribió pues una mujer que no es ni científica ni veterinaria ni nada, y que se dedicó a visitar granjas en la Gran Bretaña y ver la situación en que los animales eran criados y alimentados, y entonces se horrorizó, sacó este libro, y entonces el gobierno del Reino Unido mandó a hacer una investigación al doctor Bramble a que viera cuál era la situación de los animales en las granjas y si en verdad estaban sufriendo, como Ruth decía en su libro de Máquinas Animales. Finalmente el doctor Bramble descubrió que sí, hizo un informe muy serio, que así como en humanos tenemos el informe Belmont como paradigma en la bioética, en medicina veterinaria tenemos el informe Bramble, que es como nuestro parteaguas también en bioética, ¿no? Y en este informe Bramble se dice que los animales son conscientes, son sintientes, y entonces por ello tenemos que tener unas mínimas consideraciones con ellos, que los británicos llamaron las 5 libertades. El doctor Bramble dijo que estas eran como las 5 cosas mínimas
de las cuales los animales deberían estar libres de. Así como la Declaración de los Derechos Humanos, pues en los animales tenemos estos 5 puntos. O sea, deben estar libres de hambre y sed, deben estar libres de frío, calor, libres de problemas de la intemperie, libres también para moverse, para cambiar de posición, para caminar, o sea, un espacio mínimo, libres de heridas, golpes, miedo y encierros prolongados. O sea, aquí están mezclando libres de problemas o violencia física, pero también emocional, como es esto de estar encerrado, ¿no? Y también libres de dolor y enfermedad, o sea, que deben contar con atención médica veterinaria, y libres para expresar comportamientos que son importantes para ellos, por ejemplo, para una gallina rascar el piso, para un cerdo estar olisqueando, para un perro ladrar, o sea, algunos comportamientos que si no los realizan producen frustración en ellos. Y bueno, esta es la referencia bibliográfica de las 5 libertades. Además, bueno, la literatura actual pues, muestra numerosas evidencias, como les decía, de que los animales pueden sufrir, no nada más les duele. Y bueno, estos son algunos de los artículos clásicos y algunos ya no son tan nuevos, pero bueno, evidencias de conciencia animal en revistas de prestigio. Y bueno, ya entrando en el bioterio es un lugar donde se producen y se utilizan animales, ya sea con fines de enseñanza, con fines de investigación o de constatación de biológicos, o sea, probar vacunas y probar toxoides. Los bioterios también, bueno, también se les ha llamado vivarios o animalarios, dependiendo del estatus que tengan, y albergan, pueden ser un mismo tipo de animal, dependiendo para qué están destinados, o muchas especies de animales. Generalmente albergan varias especies de animales. Y además son sitios en donde están aislados, se crea un microambiente donde la humedad, la luz está controlada, la temperatura también. Entonces son lugares artificiales, pero existe toda una normatividad en donde dice o marca cuáles son las condiciones en las que deben estar los bioterios. Entonces, el personal también del bioterio, bueno, debe de estar entrenado debidamente y de preferencia hasta certificado para manejar las especies animales que viven ahí. Y usar también todas las medidas de precaución para no infectar unos animales con otros, aunque generalmente en los bioterios los animales están sanos y cuando se manejan animales que están en un proyecto de investigación que están infectados, bueno, deben estar en un área aislada para que no contaminen o no infecten a los otros animales, ¿no? Y bueno, hay varios manuales de procedimientos para los bioterios y una norma oficial que se refiere a los bioterios, y pueden albergar cualquier clase de animal. Uno siempre piensa que son ratones, ¿no? Bueno, estos son otros. Puede haber un vivario, el vivario que es su lugar de vida, y es también un lugar cerrado, con un ambiente controlado, pero en el vivario puede haber animales o puede haber plantas, no nada más animales. Y los animalarios, que son como los bioterios patito, así les llamo yo, porque el animalario es un cuarto que yo veo, por ejemplo, aquí vamos a meter animales, aquí metemos conejos para una investigación. Y es un lugar que como que no está muy adaptado y no cumple con todos los requisitos que el bioterio requiere. Entonces en México muchos se escapan por esa puerta, o sea, no tienen las instalaciones para tener un bioterio como tal, pero entonces dicen, bueno, es que el mío es un animalario. Y los tienen así, abajo de una escalera, una puertita, y tú entras y resulta que hay animales vivos. O sea, yo los he visto hasta en mi facultad. O oyes que está una gallina caraqueando y abres la puerta y hay un cuarto donde están una de las gallinas, los pollos, ¿no? Entonces esto también debería ser regulado, ¿no? Los animalarios. Y como les decía, cuando uno piensa en animales de investigación, siempre pensamos la rata, el ratón o la ranita, pero no es cierto. Cualquier animal los humanos hemos utilizado para hacer investigación con ellos. De hecho, los primates no humanos, que son nuestros primos hermanos, con ellos también se hace mucha investigación. Ahorita que está esta epidemia de ébola, yo pienso también cuántos primates no humanos están muriendo en estas pruebas para ver medicamentos, para ver vacunas. Entonces, además de la desgracia de la población humana que está siendo afectada y muriendo, pues también gran cantidad de simios que nadie se entera, estos seres anónimos, también están siendo matados para hacer estas pruebas que esperamos salven la vida de los humanos, ¿no? Entonces, como les digo, ese es uno de los quirófanos en mi facultad. Entonces se puede hacer experimentación con caballos. De hecho, en el Instituto Nacional de Rehabilitación trabajan con caballos y con borregos para probar las prótesis y las regeneraciones articulares, ¿no? Entonces, los cerdos es otro animal que se usa mucho porque es muy semejante a nosotros. En fin. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto nos pone en un problema, porque ya vimos que los animales son seres que se dan cuenta, que sienten, que se pueden relacionar, etcétera, con quien podemos hacer un vínculo. Pero entonces, para evitar sentirnos mal,
para evadir esta responsabilidad y esta culpa, tanto en investigación como en enseñanza, se ha reforzado este paradigma mecanicista de Descartes, de que los animales son máquinas, no tienen alma, no entienden, etc. Y así yo me quito de culpa, puedo hacer con ellos lo que quiera y pues ellos no sienten, ¿verdad? Ahora lo que sabemos es que esto no es cierto. Ajá. Entonces, por eso también se empeñan en decirles el material biológico. ¿Sí? Es que ya se acabó el material biológico, entonces tú piensas en cajas de Petri con agar o en cultivos, algo así, pero no piensas que es otro sujeto vertebrado que tiene una vida emocional y mental semejante a la tuya, ¿no? Porque pues eso ya nos impediría tratarlos como objetos. Y a mí me molesta que en las universidades se haga énfasis en que los animales son material biológico, porque los alumnos lo repiten hasta que lo hacen suyo, y entonces empiezan a ver a los otros como si fueran cosas, como si fueran objetos. Y además también a los que venimos de carreras médicas nos meten de que los médicos no deben sentir, y que para ser un buen científico no debes sentir. Yo creo que para ser un buen científico debes sentir y debes pensar al mismo tiempo. Las buenas decisiones se toman con la cabeza fría y con el corazón frío también, pero con corazón y cabeza. No puedes tomar la decisión solo con emoción, ni solo con la razón, ¿no? Entonces, bueno, todos nosotros nos han querido convencer de que los científicos no deben sentir. Bueno, por otro lado, hacer una recapitulación de que los animales no humanos tienen varias capacidades emocionales, mentales, pueden reconocer a otros, incluso llevarse con otros de su especie. Aquí en la foto de la izquierda, con la vaca, es mi maestra, la doctora Annie Schunemann, en una exposición ganadera. Y en la derecha son los animales de compañía, los anestesistas, ¿no? El gato con el cobayo, y se llevan súper bien. Entonces no son fotos truqueadas, fotos de la vida real. Entonces, sabiendo que los animales tienen estas experiencias y pueden hacer vínculos con otros objetos que aún no son de su especie, esto tiene repercusiones de índole ético, sin duda, y también jurídico, ¿no? Porque pues la ética nos dice, es bueno que hagas esto, no hagas aquello, pero por desgracia si no hay un chicote atrás, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces nos tienen que meter en cintura con leyes que nos amenacen o que nos multen para que entonces actuemos correctamente. Eso es como lo triste. Si fuéramos como Kant esperaba, que nuestra propia conciencia nos ponga límites a nuestras acciones y nos diga, bueno, hasta acá, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Pero no funcionamos así. Entonces necesitamos una ley que sea la que nos diga, si lo haces así, te castigo, si no lo haces así, entonces, en fin. Entonces, bueno, la ética nos dice que estos animales destinados a enseñanza o pruebas de biológicos no son objetos, son sujetos, y no son solo medios para que nuestra especie alcance sus fines. Son medios, pero no solamente deben ser vistos como medios. Y desde la propuesta de Kant, pues debería ser que los animales no se les designe como material biológico ni se les ponga en el rubro de material y métodos, sino en los sujetos experimentales. Que también a veces en los protocolos de seres humanos, en investigación clínica, también a veces decía, material y métodos, se trabajará con 50 mujeres. O sea, ¿cómo lo vas a poner en material y métodos? Ya actualmente me da mucho gusto que cuando reviso protocolos, pues ya tanto los sujetos humanos como los sujetos animales, pues ya vienen en otro rubro, ¿no? Donde dice sujetos de estudio, sujetos humanos, pacientes, etc. Pero no en material y métodos. Desde una ética consecuencialista, también conocida como ética utilitarista, cuyo representante actual más sobresaliente es el australiano Peter Singer. Él dice que todos los sujetos que tienen un sistema nervioso central funcional y que por ende pueden tener capacidad de sentir dolor y placer, deben ser tratados con consideración, ¿sí? O sea, porque tienen capacidades de sentir, ¿no? Y tenemos la obligación de minimizar su dolor, maximizar su bienestar y tomar en cuenta sus intereses. O sea, aunque ellos no los puedan reclamar con su voz, nosotros tenemos que entender que tienen intereses, que tienen necesidades y tienen derecho a ser tomados en cuenta esas necesidades. Entonces, como les decía al principio, que dentro de los grupos vulnerables, los animales yo creo que son el más, porque no les pedimos el consentimiento informado para participar en el experimento, ni para participar en la clase, lo que nos da gran ventaja a nosotros. No pueden decir, oye, yo ya no quiero ir a ese estudio, no, yo no voy a ir a la toma de muestra, o sea, no pueden hacerlo porque los tengo presos en el biotelio. Entonces yo voy, los tomo y les hago lo que quiero. Y por otro lado, aunque el experimento resulte exitoso, los animales tendrán que morir. Se hace un estudio de trasplante de riñón, de trasplante de pulmón, de corazón-pulmón, y aunque hay el grupo de perros receptores que sobrevivieron al procedimiento, que sobrevivieron 2-3 meses con los inmunodepresores, que están bastante bien, al rato decimos, los perros están ocupando este lugar, ¿qué vamos a hacer con ellos? No los podemos seguir manteniendo. ¿Sí? Entonces, el problema de la justicia es muy grave con los animales, porque no nada más es como pasa en humanos, el laboratorio farmacéutico ya no les va a seguir dando el medicamento. Ojalá que aquí ese fuera el problema. Aquí el problema es que aunque todo salga bien, los animales tendrán que morir al final.
Algunos investigadores, yo conozco varios grupos, unos en nutrición, otros en el INER, tratan de buscar familias adoptantes, ¿no? Y antes de meter su protocolo, tratan de conseguir familias que quisieran hacerse cargo de estos animales si el estudio resulta exitoso. A veces ellos mismos se los han llevado a su casa. Entonces, pues yo tengo mucho como respeto y gratitud por estos investigadores, porque hay de todo. También hay gente muy comprometida, de muy alta sentido de responsabilidad, de gratitud y de ética, ¿no? Pero esto es la minoría. ¿Sí? Esto no ocurre. Los animales son dependientes, o sea, los tenemos en nuestras manos. No pueden recurrir a ninguna instancia para pedir ayuda, o sea, no pueden ir a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Arbitraje Médico, al Comité de Ética Hospitalario, o sea, no pueden ir a ningún lado para pedir que les ayuden, y tampoco participan en las decisiones, ¿no? O sea, que se toman sobre ellos, no tomamos en cuenta eso, parece. Entonces, bueno, esto yo creo que hace un llamado a nuestra responsabilidad y a nuestra conciencia, y de hecho la bioética tiene mucho que decir en esto, ¿no? Porque la bioética tiene que hacernos responsables de las cosas que les estamos haciendo a los otros vivientes. Por esto, algunas de las repercusiones son de tipo ético, como ya dije, y otras son de tipo jurídico. Se ha tratado de poner en leyes, tanto leyes federales como en normas oficiales, alguna mención que los proteja. Y también hay códigos y guías nacionales e internacionales. Códigos y guías no son vinculantes, pero son importantes, y pongo una que está canadiense, que también está en internet, en español, inglés, francés, se puede descargar. Viene también cómo deben estar los animales en los bioterios, cómo deben ser los bioterios, cómo deben ser medicados los animales, cómo deben ser matados, cómo son las vías de toma de muestras. Y nuestra norma oficial mexicana es un poquito basada en esta norma, y en esta guía y en otras normas. Entonces, el marco legal para la investigación en animales y para el funcionamiento de los bioterios. Para el funcionamiento de bioterios no hay como tal en la Ley General de Salud, ¿no? Hay en la Ley General de Salud, en el reglamento de la ley, hay especificaciones de bioseguridad y hay algo que habla sobre investigación en animales, pero son nada más 7 artículos los que hablan en nuestro reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Esto habla de los animales, y en el capítulo de bioseguridad habla un poco de los bioterios. Tenemos también no hay una ley de protección o de trato a los animales, una ley general, una ley federal. Estamos tratando desde el 2007 impulsándola, pero pasa de una cámara a otra, de un partido político al otro, y nomás no la recortan y la recortan, y la ley no sale, y es importante. Nada más tenemos leyes de protecciones estatales, que en nuestro caso la del Distrito Federal sería la que nos rige, y solamente en estos artículos se habla de animales para enseñanza e investigación, en donde dice que ninguna persona podrá ser obligada a trabajar con un animal o matarlo si esto afecta a esa persona, ¿no? Se puede objetar conciencia y no hacerlo en el caso de las prácticas escolares de prepa o de universidad, pero tampoco habla nada de los bioterios. La que sí habla de los bioterios es la norma oficial mexicana, la 062 ZWO, que se publicó en el 99, que está desde hace años también por salir la nueva, porque esta no incluye todos los animales, como les platicaré. Esta norma abarca cómo debe ser un bioterio, cómo debe estar constituido, cómo son las necesidades de los animales, de nutrición, de espacio, de luz, y también vías de tomas de muestra, maneras de matarlos, vías de administración de fármacos. Es una norma que sigue la comunidad científica y está bastante bien hecha, ¿no? Y es la que rige los bioterios, ¿no? También teníamos esta guía que ya no sé si se siguió editando, ¿no? Por la Academia de Medicina, me parece, guía para el cuidado y uso del animal de laboratorio, y hay también una en Norteamérica que muchos acudimos de pronto a esta guía. Se está renovando casi cada año, cada 2 años sale una nueva edición, y también ahí vienen desde necesidades de los bioterios, funcionamiento del bioterio, entrenamiento del personal del bioterio, y también las necesidades de los animales, y cada vez pues incluyen más animales en las listas de bioterios, como ahorita les voy a mostrar. Ahora hay los guías y códigos, que estas no son obligatorias, pero para que sepamos que también en el mundo se están interesando por esto mismo, ¿no? Hay normas internacionales para investigación biomédica en animales, que se publicó en Ginebra por el Consejo de las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, y también el Tratado de Ámsterdam, que la Unión Europea es vigente, ¿no? En donde habla que los animales son capaces de sentir, y por esto tenemos obligaciones con su bienestar.
La norma 062, bueno, está hablando de cómo deben ser los criterios y las condiciones de los establecimientos que manejan animales, ya sea para crianza, para enseñanza, para investigación o para para constatación de fármacos o de vacunas biológicos. Y los animales que esta norma contempla, que pensamos que están en bioterios, son las ratas, ratones, hámsteres, roedores, lagomorfos como los conejos, también hay carnívoros como perros y gatos, vienen porcinos y vienen primates no humanos. Ahora que va a salir la nueva revisión, espero pronto, se van a agregar los rumiantes, los équidos y las aves, me parece, porque también con gallinas y con pollos se trabaja mucho, con palomas, entonces no están incluidos en la norma oficial. Ajá, entonces, la norma, gracias. La vigilancia de esta norma, o sea, quien debe de ver que se cumpla, es la SAGARTA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está encargada. Ajá. Y también en la norma, en uno de sus numerales, dice que todos los bioterios tienen que designar como encargados del cumplimiento de la norma por lo menos a un médico veterinario que sea el responsable y que esté adscrito de tiempo completo, tiempo parcial al bioterio, y un responsable administrativo, que puede ser el director de la institución, ya sea de la facultad, del hospital, del instituto, o la persona que el director designe, pero son los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma. Obviamente el médico responsable, porque es el que está en el bioterio todo el tiempo, y es el que está en contacto con los investigadores. Y bueno, estas son fotos de diferentes especies animales, utilizadas en diferentes tipos de protocolos, algunos son muy invasivos, otros son menos, pero la mayoría son muy invasivos y muy dolorosos. Ajá. Entonces, la norma también nos habla qué tipo de bioterio es el que estamos teniendo, qué tipo de, si maneja animales de estos libres de patógenos específicos, o si son animales convencionales. Y ahí en el tipo de bioterio también la norma está especificando cuál es el perfil de puestos del personal que tiene que hacer cada cosa, quién es el que cuida de la reproducción, de la limpieza y de todo esto. Nos habla de cómo se deben obtener los animales, este es un punto crítico porque antes era de que pues ve a atrapar el gato al mercado, no sé qué, ve a la azotea en las escuelas, así es, ¿no? Y así les dicen los profesores, vayan y busquen un perro y cásenlo, así les dicen. Entonces, o consiguen los animales en mercado negro, ¿no? Los équidos, en algunos lados que yo conozco, me consta, van a estos mercados clandestinos, a Sonora y a estos mercados, y compran allí los animales. Entonces, por un lado, estos mercados son ilegales, estamos en una cadena de corrupción, por otro lado, los animales están enfermos, no sabemos qué enfermedades tengan, y los andamos paseando por toda la ciudad, y es ahí como empiezan a veces los brotes de las epidemias, de las episodias, ¿no? Porque no hay un control sanitario, los animales andan por todos lados, y no se sabe de dónde vienen. Los animales deben ser adquiridos en criaderos certificados, conocidos, y tienen que tener un certificado de salud, cómo han sido desparasitados, cómo han sido vacunados, y perfectamente identificados. Como esto es como mucho trámite, pues muchos investigadores casi que quieren tener ahí en la azotea su casa, su criadero de ratones, y pues como en el hospital ya no me dan ratones porque dicen que los maltrato, pues yo voy a poner mi criadero, y allá en su casa tienen sus criaderos, no solo de ratones, de conejos, de perros, lo que se imaginen. Bueno, también estos bioterios hablan de instalaciones, de cómo se van a transportar los animales, en el caso que se compren en un lugar y sean transportados a otro, como los caballos que llevan al Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia. No nacen allí, no porque tengan criaderos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Las técnicas experimentales también que se utilizan para, bueno, ya sea administración de analgésicos y de anestésicos o administración de cualquier otro fármaco. Los métodos de eutanasia que están en el capítulo 9, estos números son los números o los numerales de los capítulos sobre los temas, y en el 10 son todas las medidas de bioseguridad y de salud para el personal que trabaja en el bioterio. Esos son los principales títulos, por eso se les puse solo esos, y aquí nada más les hago énfasis en los puntos más importantes. En el numeral 4.22 dice que toda institución que realice investigación científica, haga prácticas con animales o realice constatación de biológicos está obligado a formar un comité interno para cuidado y uso de los animales. Entonces, muchas instituciones lo tienen, casi todos los institutos nacionales de salud lo tienen, los grandes hospitales también, y muchas facultades y escuelas, pero muchos no lo tienen, y sobre todo a veces en las giras que hacen en los estados de la República, ahí también como que dicen, ¿a poco hay que hacer un comité para uso de animales? Entonces se desconoce, y la norma está demandando que se va a conformar este comité.
Ahora, ¿quién es el responsable de que hagamos el comité? Pues ahí dice que recae sobre el director de la institución, y yo sé que los directores están rebasados de trabajo, tienen muchas prioridades, muchos problemas antes que atender tal vez esto, pero a mí sí me es importante. Entonces siempre les digo a las gentes que trabajan en los comités de ética hospitalario o los del comité de investigación, decir, oigan, si en su institución no hay un comité para uso de animales, ustedes pónganse de acuerdo, vayan con el director y coméntenle pues, que tienen que conformar un comité. Y entonces, bueno, no sé si lo han hecho, pero pues, el director en principio no debe decir que no, porque este es un mandato de la norma oficial. Y ahora, lo malo también es que nuestros comités tienen los nombres que quieren. En humanos como que está muy claro, ¿no? El Comité de Ética en Investigación, el Comité de Ética Hospitalario. Pero aquí la norma dice que deben llamarse CICUAL, o sea, Comité Interno de Cuidado para Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Laboratorio no le queremos poner porque hay especies como ya dije, vacas, caballos, cerdos, que no se consideran animal de laboratorio, entonces por su tamaño, entonces les decimos animales para experimentación. Y por eso en mi facultad el comité que había era ese que está ahí, Comité Interno para Cuidado y Uso de Animales para Experimentación y Enseñanza. Ahora ya lo cambiamos y ahora ya nada más se llama CICUA, porque también tenemos animales internados porque tenemos hospitales. Entonces, ¿qué onda con los problemas de los pacientes que están allí? Entonces ya dijimos que se llame Comité Interno para Cuidado y Uso de Animales y incluye a todos. En nutrición, por ejemplo, se llama SIMBA, Comité de Investigación en Animales. En la Universidad Nicolaita se llaman CEIBA, Comité de Ética para Investigación, Docencia y Bienestar Animal. Yo creo que ese es el nombre que más me ha gustado de todos los comités que he conocido, porque aparte lleva en su nombre la palabra ética, ¿no? Habría que informar todos. ¿Quiénes forman parte de estos comités? Bueno, la norma dice que obligatoriamente tiene que haber por lo menos un médico veterinario y por lo menos un investigador de alto rango, no sé a qué se referirá con eso, si que tiene el SNIS y que sea reconocido, etcétera, no especifica, pero por lo menos debe contar con un médico veterinario que esté especializado en el manejo de los animales de laboratorio y en un investigador de alto rango. Aparte es conveniente que haya médicos cirujanos, o sea que es un comité plural, tiene que ser un número non, igual que en los comités de investigación en humanos, y podemos invitar a biólogos, de preferencia que haya especialistas en bioética, y también puede haber miembros de la sociedad civil en estos comités. Y bueno, los comités más o menos trabajan así. Hasta arriba en rojo vienen como las tres instancias con las que se relacionan los investigadores y la norma y los bioterios, ¿no? Entonces el investigador está ahí en el cuadro superior izquierdo y abajito dice, hace su protocolo, y entonces el protocolo se lo presenta al comité, a este CICUAE o a este CEPA, como quieran, y entonces el comité ya es el que evalúa el protocolo y le da la respuesta por escrito al investigador, igual que los comités de ética de investigación en humanos, ¿no? Varían a veces los tiempos, generalmente nosotros tenemos 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, y notifica al investigador y por otro lado notifica al jefe del bioterio o al responsable del bioterio. ¿Por qué? Porque si el responsable del bioterio no tiene esta carta, él no podría dar a los animales al investigador. Es como una válvula de seguridad para proteger a los animales. Porque antes llegaban los investigadores y, ay, dame 10 ratas, dame 5 hámster, necesito 10 perros en ayunas para mañana. Así como si fueras al súper a comprar aguacates, ¿no? Entonces, el jefe del bioterio o el veterinario responsable dice, ¿dónde está tu carta de aprobación de tu protocolo? No me la han dado ni me han dado una copia, no puede salir ningún animal de aquí hasta que yo no tenga la copia del protocolo autorizado. Entonces, bueno, van, le gritonean, le dicen que es que yo soy no sé quién, no sé cuánto, ya casi hasta lo empujan. Con Jessica no me dejará mentir y yo también conozco que mis colegas han dicho esto, pero bueno, la norma dice que así debe ser. Este esquema viene en la norma 062. Sí, y bueno, aquí pongo bioterio y abajo pongo granja, porque a veces los animales son traídos de las granjas o la investigación se hace en la granja. El Comité de Ética en Investigación con animales, el Comité de Cuidado y Uso de Animales, también tiene la obligación de hacer cumplir la norma. Se fijan ahí la flecha. Entonces, si hay algún problema entre el bioterio o el responsable del bioterio y el investigador, pues el comité también tiene que entrar y que mediar. Y la norma dice incluso que el comité puede parar un experimento si este experimento no ha sido aprobado o si hay irregularidades en el experimento. O a veces tú pones en el protocolo todo ideal, pues para que pase, ¿no? ¿Sabes? Pues pongo lo que me piden. Y a la hora que haces tu experimento lo haces como tú quieres, entonces no está de acuerdo el protocolo. Y si alguien del comité se da cuenta o el comité recibe una denuncia, entonces van a ver qué está pasando y el comité puede frenar el experimento. Claro, el problema de los comités es que pasa un poquito como en los comités de ética en humanos, que dices, no tenemos poder jurídico.
O sea, podemos hacer una carta, podemos amonestar, podemos recomendar, pero ¿qué pasa? O sea, el investigador a veces se escuda en que pues, hoy es mi interés y a mí nadie me dice nada, y entonces el comité está vulnerable y ahí el que lo puede ayudar, el que lo debe ayudar es el director de la institución, quien además es el jefe o el coordinador de este comité, ¿no? O sea, el director casi nunca está ahí porque está haciendo otras cosas, pero el director debe apoyar al comité, y a veces estos comités están vulnerables totalmente, entonces tú vas, te peleas con el investigador, esperas que el director te apoye, el director te deja morir solo y ya te peleaste con todos ahí en el hospital, ¿no? Entonces ahí vas con tu armadura, por tu institución, porque todos están enemistados contigo porque piensan que quieres ponerle trabas a sus proyectos, ¿no? Entonces estos ICUARES, como les digo, como trabajan igual que en humanos, reciben los protocolos, los registran, y nosotros con los trabajos con animales generalmente no podemos revisar en pleno, porque lo ideal es que se revisen en plenaria los protocolos, ¿no? O sea, acá esté todo el comité sesionando y todo el comité revisa. Los de animales, como son tantos protocolos, si el comité se juntara, tendría que estar todo el día metido, como 7 horas ahí, o estarse juntando cada semana. Y como es un trabajo que haces voluntario, en horario, y que no te pagan, pues no, tampoco tienes tiempo. Entonces lo que hacemos, al menos en mi facultad, es que se les reparte a 3 árbitros que más o menos sepan del tema o conozcan del tipo de animales con que se trabaja, y pues te los dan 1 o 2 semanas, y después emitimos por escrito un dictamen colegiado que puede ser aprobado, condicionado con recomendaciones como son el 90% de los que firmamos, porque siempre faltan cosas, no les ponen, no describen, a propósito, ¿no? Hacen trampa y ocultan información. O de plano rechazados, cuando el protocolo es deplorable desde el punto de vista científico y desde el punto de vista metodológico y ético además, ¿no? Entonces, bueno, ya en el caso que sea condicionado, el investigador lo corrige, él hace las observaciones que el comité le hizo y lo manda a una segunda revisión. Generalmente pasa en la segunda revisión. Si no se cuenta con o sea, si se revisa 3 veces y no se aprueba, ese protocolo es desechado, ¿no? No puede realizarse, o esa tesis no puede realizarse. Ajá, entonces, no se le podrán dar los animales para que el investigador empiece su proyecto o su tesis, y ahorita tenemos un caso así que está parado y vamos a ir a comparecer con otros ICUA, porque ya pasó 3 veces por nosotros, 3 veces rechazamos, entonces la investigadora responsable está muy molesta, pero bueno, así es, entonces pidió una segunda opinión, nos vamos a reunir nosotros con el otro comité, vamos a volver a revisar en pleno, y bueno, a veces los investigadores se van por la libre y aunque tú digas rechazado, lo hacen escondidas o lo llevan a otra institución, a ver si en otra institución consiguen la carta. Entonces lo que siempre tratamos de hacer es que todos los comités de animales estemos en contacto, y a veces dices, como ya lo rechazamos, van a ir a tal hospital o a tal facultad y ahí lo van a querer hacer. Entonces le hablas a los del comité de allá, oye, les voy a dar un protocolo seguramente así y así, si te llegan me avisas. Entonces algunos de estos protocolos los hemos parado porque pues estamos en comunicación, pero bueno, no siempre pasa. Y en mi facultad al menos, si el comité no acepta el trabajo y el trabajo lo hacen de todas maneras y nos enteramos, entonces no lo... O sea, mandamos una carta al editor de la revista donde lo quieran mandar, que ahora aparte en las revistas te piden la carta del comité de animales, ¿no? Donde está la aceptación. Y luego vale, pues intentan sobornarte porque ya mandaron el artículo, el editor les pide la carta, ay, es que necesito la carta, pues, no, porque tu proyecto no fue aceptado. Y bueno, rápidamente desde los principios, o sea, en humanos conocemos estos, de la ética principialista, los 4 principios como básicos de la ética biomédica. En los animales pongo a la derecha los que serían su equivalente. No maleficencia, no podemos hablar de ello porque sí les hacemos daño, pero podríamos hablar del principio de mínimo daño, de justicia retributiva, que ahorita les voy a dar varias ideas. La autonomía obviamente no se aplica porque no nos dan su consentimiento, y la beneficencia hacia ellos únicamente se aplicaría cuando es una investigación en salud animal, o sea que va a beneficiar a otros animales, pero a los sujetos experimentales no los beneficia directamente. Entonces la norma oficial 062 dice que los experimentos solamente deben justificarse o aprobarse cuando son imprescindibles, cuando no puedan ser sustituidos por tejidos in vitro, por cultivos celulares o por modelos matemáticos multimedia, etc. Y cuando no tenga idea de los resultados, ¿no? Generalmente yo me meto a internet y ves lo que quieren hacer, y generalmente eso ya se publicó, ya se hizo, a veces tal cual, a veces es una pequeña variante. Entonces, yo no sé hasta dónde es ético, desde el punto de vista vidas animales, recursos económicos y tiempo de humanos, volver a estar replicando cosas que ya se publicaron, pero eso pasa mucho.
Otra cosa en la que hace mucho énfasis nuestra norma de los 62 es esto que les digo: los animales deberán ser los adecuados en especie y en número para obtener los resultados confiables. A veces ni siquiera el modelo animal puede replicar lo que yo deseo preguntarle al modelo, porque ese animal no le da esa enfermedad. Entonces, aunque le inocule millones de colonias formadoras, etcétera, o millones de cepas de Mycobacterium, pues no va a replicar la enfermedad, ¿no? Y el número, a veces dicen, necesito 800 pollos. ¿Qué? ¿Pero por qué 800, doctor? Pues porque hay muchos, allá hay 1000, entonces pues yo voy a usar 800. O sea, ni siquiera a veces hicieron un cálculo estadístico para saber cuál es la N mínima de animales con la que hay que trabajar. Y los animales deberán ser adquiridos legalmente en criterios acreditados. No pueden venir del mercado negro, no deben venir, pero a veces vienen del mercado negro, sobre todo cuando son especies difíciles de criar aquí, como son los primates no humanos. Y donde en Europa en Europa está prohibido experimentar con primates no humanos, porque algunos de esos primates tienen un estatus de persona por las características mentales que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo que pasa en investigación biomédica, que no te dejan hacer en Europa ni en Norteamérica. Pues se van a los países de África, se van a los países de América Latina a investigar con humanos. Así pasa, o sea, ahora los ingleses, ahora los norteamericanos, pues entonces quieren experimentar con primates no humanos en países como el nuestro, donde no hay restricciones. Entonces siempre, por cada válvula de seguridad que ponemos, hay 2 válvulas de escape. Está difícil. El alojamiento de los animales debe estar limpio y seco, de tamaño adecuado para el número de animales, para que no se peleen y no compitan, y además deberán tener alimento y agua sin libre acceso, a menos que el proyecto o el ayuno quirúrgico demande lo contrario. Estos son modelos en donde no están los cobayos en las típicas cajas de acrílico, que claro, las ponen ahí como la que les enseñé al principio, porque caben muchísimos, entonces optimizan el espacio. Pero ahora la propuesta de ética y de bienestar animal, pues es que los animales que viven mucho tiempo en criterio, por lo menos vivan bien, tengan un buen nivel de bienestar. Deberán contar con atención médica siempre disponible, porque típico que es día festivo, puente, fin de semana, y el animal recién operado está haciendo una resistencia, tiene una infección, entonces hay médicos de guardia. Afortunadamente los médicos que trabajan en criterio son muy comprometidos, la mayoría, y bueno, a veces, aunque no les paguen sus guardias o su tiempo extra, pues ellos están allí, y allí el que debería estar es el investigador responsable. O sea, esto no es función del médico responsable del criterio, esto debería ser función del investigador de sus tesistas, que son los que están haciendo el experimento, pero se lo cargan todo al médico responsable del criterio. Los procedimientos que causen dolor o sufrimiento solo deberán realizarse bajo anestesia, analgesia o sedación, y está prohibido usar paralizantes musculares tipo curare, panfuronio. O sea, esto solamente se puede usar con animales anestesiados, ¿no? Parece muy obvio que lo diga, pero en los estudios sobre dolor, que son estudios bien difíciles, como los que hacen en neurociencias, en neurología, ahí sí ellos piden que no, o sea, no ponen anestesia, porque de hecho lo que se trata es estudiar el dolor. Entonces estos son los protocolos que más trabajo le cuesta aceptar a los comités, ¿no? Porque pues está el problema que los animales están sufriendo, pero pues, lo que el investigador quiere estudiar es justamente o la vía de dolor o la vía de analgesia, ¿no? Entonces a veces aquí el comité de investigación, el comité de ética tiene que juntarse con otros o pedir una consultoría externa para ver cómo atenúan el daño a los animales, ¿no? De manera que el protocolo se pueda hacer, pero que los animales no salgan perjudicados tanto, ¿no? Y ningún procedimiento invasivo, lo que les cause dolor o molestia moderada, debe iniciar hasta que los animales están en plano anestésico. Normalmente el médico del bioterio a veces es el que anestesia a los animales y ya los baja al laboratorio. En el caso de cirugía, de cirugía experimental, ya los bajan anestesiados. A veces los investigadores, que son médicos cirujanos, sí manejan muy bien la anestesia y los fármacos los anestesian ellos mismos. Muchas veces son químicos o biólogos que no saben manejar la anestesia, que no saben reconocer cuando alguien está en plano quirúrgico, y les inyectan y como si fuera magia, ¿no? Ya lo están abriendo. Entonces esto también es un problema, esto nada más debería hacerlo personal, médicos cirujanos o médicos veterinarios que sepan manejar la anestesia. Los protocolos también deben de tener este punto final humanitario. Esto no lo tiene la norma, espero que la nueva edición lo traiga. Esto tampoco lo manejamos en bioterios, pero en el mundo está ya ahorita esta tendencia del punto final humanitario, que se refiere a que cuando un animal está sufriendo un dolor incontrolable o una situación incapacitante consecuencia del experimento, el investigador tiene la obligación de suspender el estudio y matar al animal. No lo quieren hacer porque la N disminuye, ¿no? O sea, no tiene que aguantar hasta que acabe el estudio porque quiero ver qué pasa, pero esto no debe ser permitido. O cuando se les inocula algún microbio, una bacteria, virus, parásito para replicar la enfermedad, no debemos permitir que se muera por la historia natural de la enfermedad, sino que ya cuando el animal presente los signos
de esta enfermedad, o yo puedo hacer un cultivo en el que demuestre que sí, está infectado, entonces tengo que matarlo, porque a veces hacen estos estudios, o en el caso de leptospirosis, que es súper fea, y dejan a los pobres hámsteres hasta que se mueran de leptospirosis, o inoculan a los ratones con rabia para hacer el diagnóstico de prueba biológica y dejan que se mueran con encefalitis. Dices, no, o sea, ya salió positivo, ya mátalo, no tienes que esperar a que la enfermedad lo mate en forma natural, ¿no? Entonces, esto se refiere al punto final humanitario que el investigador debe fijar desde que hace el protocolo. O debe decir, cuando el animal pierda más del 20% de su peso corporal, es momento de morir. Cuando el animal ya no coma, cuando el animal ya no se acicale. Hay tablas que están publicadas que miden niveles de bienestar en roedores, en conejos, en perros. O sea, el investigador va pesando a los animales, ve su comportamiento, y cuando el animal ya hizo ciertos puntos, pues es que está muy mal y debemos matarlo, ¿no? A veces clandestinamente el médico veterinario tendría ganas de matar a ciertos animales porque están sufriendo lo invisible y al investigador no le importa, porque además el investigador no oye los gritos, él está en su laboratorio, pero los médicos del bioterio están allí viendo la situación penosa de los animales, y es un conflicto ético porque yo como médico veterinario, si trabajo en un bioterio, digo, yo sé que mi juramento me dice que tengo que evitar el dolor y el sufrimiento en los animales, y por otro lado soy empleado de esta institución, y entonces el investigador quiere que yo mantenga al animal con vida, cuando sé que eso está mal, ¿no? Porque el animal está sufriendo. Entonces el dilema ético es muy grande. ¿Qué haces allí? O sea, ¿haces caso a lo que el investigador te está diciendo, a lo que tu jefe te está diciendo, o le haces caso a tu conciencia y a tu juramento profesional? Está muy difícil. Ahora, los investigadores tienen la responsabilidad de asegurarles a los animales una buena muerte pues que sea un método eutanásico, que el método de elección es solo los anestésicos. En la mayoría de los bioterios y de los hospitales e institutos sí se usan estos métodos de sobredosis de pentobarbital sódico endovenoso, pero también en muchos lugares los matan desangrándolos o con electricidad o cosas así más feas, ¿no? Y por hacerlo como, por ahorrarse dinero. Ay, es que no tenemos dinero, es que va a salir muy caro. A los investigadores les dan gran cantidad de dinero, ya sea porque tengan un grant con el extranjero, una beca con ACID. O sea, sé cómo son las partidas, porque yo trabajé 9 años en investigación. Entonces hay dinero, pero el investigador prefiere comprarse su Mac o otra cosa y no aparta dinero para matar a esos animales, que son los que finalmente le van a dar puntos para los artículos que va a publicar. Entonces, creo que ahí el problema de justicia es muy grave. Entonces, bueno, en algunos animales se permiten métodos físicos como la dislocación cervical cuando los animales pesan menos de 200 gramos y la persona que realiza la muerte de los animales está habilitada adecuadamente. Y otra cosa importante es que los animales no se deben tirar a la basura ni a los contenedores, ni tampoco llevarse al refrigerador hasta que el médico responsable, el investigador, haya constatado que están muertos, ¿no? Porque a veces están anestesiados y están muy deprimidos, y entonces parece que se murieron, y ahí colocan a las ratas en una bolsa amarilla que va a ir al incinerador, y la bolsa se queda en el refri, y después entras al refri y la bolsa se mueve, y las ratas están despertando, porque así las iban a meter al incinerador, ¿no? Entonces hay que constatar realmente que los animales estén muertos, y aunque vayan a ir al incinerador no deben ser tratados como basura, porque a veces así, ¿no? Y se van acumulando y sus cuerpos son tratados como basura, y creo que esto, aunque ya estén muertos y no sientan, no es bueno que uno trate como si fuera basura los cuerpos de otros que además pues, te sirvieron, ¿no? Entonces, algunas alternativas éticas en investigación y enseñanza es este libro famoso que ya tiene más de 50 años, 60, las 3 R's de los médicos Russell y Burch. Este es un poquito así parecido a lo que sería lo de ética biomédica de Beauchamp y Childress. Para nosotros sería este libro de Russell y Burch, en donde ellos dicen que hay que aplicar las 3 R's: reemplazar, reducir y refinar. Reemplazar se refiere a usar otras alternativas en vez de animales vivos, incluso cultivos celulares o animales invertebrados, antes de usar animales vivos siempre que sea posible. Hay muchos hospitales en donde tienen estos laboratorios de simulación. El Gia González fue uno de los pioneros que utilizaban materiales que no fueran obtenidos de animales, o que obtenían cadáveres de animales para hacer sus prácticas de artroscopía, por ejemplo. Reducir el número de animales y reducir todas las situaciones que le provoquen dolor, sufrimiento o ansiedad, no solo durante el experimento, sino en el bioterio, cómo están alojados. A lo mejor en el bioterio están muy estresados, o qué pasa después del experimento. A lo mejor quedan muy adoloridos, como les digo, llega el investigador o le dice al veterinario del bioterio: ay, bajan a mis ratos, bajan a mis conejos, y ya el investigador trabaja con ellos y ay, que se los suban otra vez.
sea, jamás pasa visita en el deuterio y no ve a los animales. Entonces, esa sería una cosa como obligatoria para el investigador responsable, ¿no? ¿Qué le pasa después a mis animales? Reducir estrés y dolor, o sea, esto incluye los cursos de capacitación que le dan al personal del deuterio, saber cómo sujetar a los animales, cómo introducirles una cánula, cómo medicarlos, y esto es pues también enseñándoles un poco estos cursos de capacitación. No sé si ya incluyen algo de etología, ¿no sabes, Jessica? Porque incluyen un poco cuál es el comportamiento normal del animal, cómo me ve el animal, cómo ve lo demás, qué huele, qué oye, para que entonces yo como empleado del deuterio sepa qué necesitan los animales, a qué cosa le tienen miedo, y con esto reduciremos los accidentes en el personal y recuidaremos que los animales estén más tranquilos, ¿sí? Cursos de manejo de animales, refinar las técnicas para obtener muestras. Ahora felizmente hay estas técnicas para obtener venas de sangre de un roedor, que se puede funcionar la vena caudal, y antes, pues yo les cuento a mis alumnos cuando yo entré a la escuela, era corte de cola, corte de mano, o para sangrado blanco era corte de cabeza. Entonces estoy en la facultad con los zetas, ¿no? O sea, ya no sabía. Ajá, entonces las maniobras para obtener sangre o poner una cánula deben ser los menos invasivos posibles, y cuando el procedimiento causa dolor hay que usar tranquilizantes o anestésicos. Entonces no importa cuál sea la especie, hay agujas muy pequeñas como las pediátricas para funcionar la vena auricular de los cerdos, porque los cerdos dicen, no, es que los yugulares no se pueden funcionar, que las otras venas no son accesibles. No, pues está la vena auricular, lo que pasa es que a nadie le gusta porque es muy delgado, entonces no le entran, o a veces en los ratones o ratas pueden hacer un corte en la vena maxilar en vez de la del seno orbitario, que todavía la norma oficial lo permite, ¿no? Se mete una pipeta de cristal al ojo y ahí le sacan la sangre. Dicen, no, no le pasa nada al ojo, ahí puede ver, y aparte a veces sus sangrados son diarios, o sea, diario. O luego en vez de ponerles un catéter, como estaba en la foto del caballo, con el catéter hacen pruebas en donde están midiendo niveles hormonales o niveles plasmáticos de un fármaco, y hay que tomar muestra cada 4 horas. Y cada 4 horas los están funcionando sin ponerle un catéter. Entonces ya están así con una flebitis, porque a cada rato vienen y lo pican, o sea, no puede ser eso, ¿no? Los alojamientos, como les decía, limpios y secos, y lo que se recomienda ahora es que tengan enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental se refiere a todo lo que yo puedo hacer para que los animales estén más contentos el tiempo que tengan que vivir. Y a veces son cosas muy sencillas, como colocar este tipo de dados o tener aros, y en el Tla González a los cerdos les pusieron llantas, colgantes y pelotas, y los cerdos se ven contentos. Después uno de los médicos me decía, no, el problema es que se pelean por el juguete, ¿no? Entonces todos y luego hasta se muerden y se pelean. Entonces, no, salió peor porque ahora se pelean. Pues significa que están reaccionando, ¿no? O sea, pues todos nos peleamos por los recursos escasos, está bien. Y también se pide que los investigadores, no nada más el personal del deuterio, sino el investigador haga un vínculo con sus animales, que de repente les den un premio, les dé de comer. Claro, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque hacen un vínculo y no quieren, porque después que hacen el vínculo ya no lo pueden manejar en la mesa de cirugía o el día que es el fin de estudio que hacen, ¿no? Pero es parte de la vida, es parte de la formación ética de los investigadores también, ¿no? En el mío no tenían miedo de eso, sacaban a sus perros a solear, a sus perros operados, de todos sus perros tenían nombre, les compraban sus pelotitas, y al día de término de estudio donde tenían que elegir a los donadores para el trasplante, o cuando a los trasplantados tenían que matar, pues era el lloradero desde el técnico del equipo quirúrgico hasta el cirujano principal, que era Patricio Santillán. En ese tiempo todos estaban de malas, decías, ni te acerques a experimentar, porque o sea, ellos estaban afectados realmente, ¿no? Pero eso les ayudaba a tratar mejor a sus animales y a tener una conciencia de lo que cuesta una investigación, no nada más del equipo y el material, sino lo que cuesta en vidas esto, ¿no? Pero ese equipo quirúrgico yo lo veía que funcionaba muy bien, o sea, no estaban traumados los cirujanos, ni mucho menos, y yo creo que el enojarse, el tener tristeza, pues es parte normal de la formación de todos. Esa es una prueba fehaciente que sí se puede hacer un vínculo con tus animales, y aunque te sientas mal, es mejor eso a que nunca tengas contacto, ¿no? Es un borrego de la Universidad Nicolaita de Michoacán, donde también le pusimos su pelota y estaba muy contento con su pelota. O sea, los animales tienen una mente, entonces no pueden estar entre 4 paredes blancas, la psicotizan, tenemos que darles algo para que se entretengan. Aquí está que se esconde en un cartón de huevo, en fin, o sea, como les digo, no son instrumentos daneses, europeos, que son carísimos y que solamente los hacen en el primer mundo. O sea, con cualquier cosa sencilla que además se puede meter al autoclave y se esteriliza, podemos lograr que los animales, aquí los conejos no los tienen en jaulas, los tienen en este tipo de lugares. Este es el arenero donde ellos defecan y orinan, o sea, no andan ensuciando a lo demás, vean, el piso está limpio, ¿sí? Ellos van a su área sucia y en lo demás juegan con su cubeta, con su sonaja.
Estos son unos alumnos de mi facultad con los perros de técnicas quirúrgicas, que también fue terrible porque pues, el día que los tenían que operar y pues, en las prácticas es aguda, el perro no despierta la anestesia, pues los alumnos obviamente lloraban, pero era mejor que estuvieran con los perros y les dieran un poco de cariño a que nunca lo hubieran hecho. Estos son monos también en un hospital de psiquiatría, y aquí les pusieron ventanas pues, para que vean qué pasa afuera, son curiosos igual que nosotros, así se les pasa más rápido el tiempo. Y estos gatos también en un interior que les ponen diferentes pisos para que tengan sensación de más espacio, ¿no? Entonces así como que el mensaje sería que si nos beneficiamos de los animales, pues lo mínimo es tener una responsabilidad por su bienestar, y esto lo menciona la Ley Federal de Sanidad Animal de nuestro país. Este es un alumno de mi facultad con uno de los cerdos que lo sacan a pasear, a solear, a acariciar, y bueno, pues esta es mi perra contenta con su pelota. Y bueno, ¿qué hacer por estos animales? Estos son mis alumnos también, con los perros de técnica quirúrgica antes de la cirugía. Y bueno, pues ¿qué podríamos hacer por estos animales? Pues ser responsables y poner en práctica todo lo que nos dice la norma y lo que nos dice la ética. La ética rebasa por mucho a las normas. Muchas cosas que sabemos que podemos hacer, aunque no están en la norma, pues hagámoslas, con la esperanza que algún día estén en la norma o en la ley. Muchas gracias. La Comisión Nacional de Bioética quiere darle este reconocimiento a la doctora Beatriz Baena por su colaboración y participación como expositora en nuestro ciclo de videoconferencias 2014. Y le quiero recordar a todos los que nos están viendo de manera virtual que participaron en esta videoconferencia, que tiene valor de 1 hora para el servicio de carrera. Lo único que tienen que hacer es contestar 3 preguntas sobre la videoconferencia. Viene en un archivo PDF. En el momento que ustedes entraron a la videoconferencia viene el archivo, lo pueden bajar, lo pueden imprimir y nos lo mandan al correo electrónico que viene allí para que nosotros les enviemos un reconocimiento. Gracias.